La Trinidad normalmente no se discute dentro de los atributos de Dios, sino dentro del estudio de la esencia de Dios. Pero los temas son tan estrechamente relacionados que pensé que sería bueno pensar en cómo los atributos de Dios aplican igualmente a las tres personas de la Trinidad. Ahora, obviamente es difícil hablar de la Trinidad en solo un par de minutos porque es una doctrina tan inescrutable y además es una verdad de que si erramos un poco, si no lo pensamos bien, llegamos a la herejía muy fácilmente. Entonces mi intención en este video no es ser tan teológico, no voy a citar los concilios, aunque podrían ayudarnos. Solo quiero citar un par de pasajes bíblicos y mostrarlos evidencia de la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a ver 7 verdades bíblicas acerca de nuestro gran trino Dios. En primer lugar, lo más obvio, Dios es un solo ser. Y esa es una verdad tan evidente en la Escritura que los autores bíblicos realmente lo dan por sentado. Uno de los pasajes más claros de eso, en mi opinión, se encuentra en Santiago 2:19, donde el autor dice, ¿tú crees que Dios es uno? Aún los demonios, creen esto y tiemblan, ¿no? Entonces, es un hecho, existe un solo Dios, adoramos a un solo Dios. Y como dije, eso es lo fácil, entender que Dios es uno. El misterio es de que ese Dios singular habita eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, vamos a ver de que cada persona ahora es Dios. Entonces, en segundo lugar, el Padre es Dios. Y otra vez, esto realmente no se debate de que el Padre es Dios. Pablo siempre dice gracias a Dios Padre y al Señor Jesucristo, ¿no? El Padre es Dios, eso lo entendemos. Tercer punto, el Hijo Jesucristo también es Dios. Y ahí ese punto se debate un poco, pero es sin realmente lógica, porque la Biblia es tan clara de que Cristo es Dios. El Verbo era Dios, dice Juan 1. Hebreos 1 dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Pablo nos dice en Tito 2:13 de que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Eso es sin contar todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que hablan de que el Mesías va a ser Dios con nosotros. Ahora, la confusión, creo, se debe a que muchas veces en los evangelios, donde describe a Cristo en su encarnación, pues Jesús habla de su sujeción y su obediencia al Padre. Y los incrédulos piensan que eso es porque Cristo es inferior a su Padre, pero no es así, sino de que es la naturaleza humana de Cristo que estuvo sujeto al Padre. Pero la esencia del Hijo es la misma esencia del Padre, son el mismo ser. Entonces no puede haber inferioridad en términos de naturaleza y esencia. El cuarto punto es de que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y también hay muchos pasajes que hablan de esto. Pienso en 1 Corintios 6, que dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Y por qué somos el templo de Dios? Porque el Espíritu mora en nosotros y el Espíritu obviamente es Dios. Quinto punto, las 3 personas del Padre, del Hijo y del Espíritu son el mismo Dios. Tantos pasajes como en Juan 10, en donde Cristo dice, yo y mi Padre somos uno, o uno somos. Entonces sabemos de que las 3 personas son el mismo ser. Y finalmente, el sexto punto es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas distintas. Es decir, de que no es de que Dios a veces se manifieste como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. No, simultáneamente Dios existe eternamente en 3 personas distintas. Y para no entrar tanto en lo filosófico y tratar de ver qué es lo que hace que una persona sea una persona,
creo que la forma más fácil de mostrar esto es mostrar de que cada persona de la Trinidad tiene voluntad. Es decir, el ser singular de Dios tiene una sola voluntad, pero esa voluntad singular se ejerce por el Padre y también por el Hijo y también por el Espíritu. El Padre le ejecuta como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu como Espíritu. Por ejemplo, aunque la voluntad del Espíritu siempre concuerda con la voluntad de Dios, siempre está en armonía porque comparten la misma voluntad. Pablo nos puede decir en 1 Corintios 12, versículo 11, de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, mostrando que tiene voluntad y es persona. Y es aún más obvio con el Hijo, que tiene una voluntad que observamos en los Evangelios. Entonces, por último, el séptimo punto. Las tres personas de la Trinidad juegan roles diferentes en el plan de redención. Y el pasaje clave que habla de esto se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 2, donde dice de que nosotros, los creyentes, somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que, tratando de aplicar esa realidad, termino con una exhortación. ¿Das gracias a Dios Padre por tu elección? ¿Adoras a Dios por enviarte su Espíritu para santificarte? ¿Alabas a Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para rociarte con su sangre, limpiándote y capacitando para obedecer con un corazón purificado? Es que cuando adoramos a Dios no debemos ser como niños, simplemente alabando a Dios sin pensar en quién es y qué es lo que hace, sino que debemos pensar en los atributos de Dios, su paciencia y su gracia, y pensar en cómo esos atributos se expresan a nosotros en la obra de las diferentes personas de la Trinidad. Queremos ser específicos en dar gloria a Dios por quien es y por lo que hace, y todo lo que es y todo lo que hace, lo hace dentro de lo que es un Dios trino. Solamente podemos adorar a Dios de manera aceptable, de manera que agrada a Dios, cuando lo hacemos con un entendimiento de la gran doctrina de la Trinidad.